¿Se escoge el nombre de la persona partiendo del tonal? Bueno, hoy en día, según lo he visto y he vivido en la familia, no. O sea, hoy en día, por el mestizaje también, y porque mucho lo que se ve desde que llegan los españoles, ellos al bautizar ya ponen un nombre, imponen un nombre castellano, ya del santoral. En algunos casos sí se conserva, como en este caso, a mí me ponen Santos en el nombre porque dice mi madre, decía que ya murió, que ella vivió con un tío, la apoyó ese tío en su familia, estuvo ahí, y de ahí conoció a mi padre y ya se casaron, y como era su tío y se llamaba Santos, dice, pusimos Santos. Pero esto de Atonale me lo decía también una tía, no recuerdo si mi madre, pero sí una tía me lo decía, hermana de mi papá, y no lo usó como nombre, sino como una identificación muy para mí, porque tenemos otras identificaciones más, que no son nombres, son identificaciones que nosotros usamos en la familia. Lo que yo entiendo, sí, en algún casos sí se nombraban cuando existían los libros y que se podían leer y que había quien los leía y quien los trabajaba. Algunos nombres sí se daban, sí se ponían a partir de esa esencia que encontraban a partir de hacer las cuentas, y ya se buscaba esa esencia de esa persona por la fecha de nacimiento. Ahí sí, ya le decían con papeles, con documentos, con una tradición también, con lectura, pero también lo que parece ser es que en el México antiguo había diferentes formas de nombrarse. No todos llevaban una fecha calendárica, ¿verdad? Por ejemplo, Nezahualcóyotl es el coyote ayunador. Huitzilihuitl, la pluma de colibrí, ¿verdad? No hay nada ahí de calendario. Pero seguramente también no sabemos hasta qué punto las identificaciones, como digo ahora, eran distintas a las que hoy usamos. Parece ser que no siempre tuvimos un nombre y dos apellidos. He visto algunos descendientes de españoles que tenían varios nombres. O sea, una cosa como rara para mí, pues, ¿no? No limitado a un nombre y dos apellidos. En mi pueblo, por ejemplo, en algún momento que teníamos problemas, no se ponían apellidos, y sobre todo cuando salían, porque había problemas con otro pueblo, ¿no? Entonces sí, yo creo que también ha cambiado esta forma de identificarse, depende del pueblo, depende de la costumbre de muchos. Yo creo que ha habido variantes también, ¿verdad?